Bueno, para contestar a este interrogante, si hay vida después de la vida, yo quiero decirles que en la Biblia Dios no trata de demostrarnos nada. Dios no busca convencernos de algo. Simplemente está presente Dios, está presente la verdad y lo demás se acabó. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, cuando habla de la existencia de Dios, simplemente en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No trata de demostrar que hay Dios, simplemente dice, mire, no se rompa la cabeza pensando que fue primero el huevo o la gallina. No, 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 no. Simplemente Dios es el principio, el origen de todo. Y puede parecer facilista, simplista, pero no lo es. Al contrario, Dios en su amor quiere que sepamos que Él es el origen de toda ciencia, de toda vida humana, toda vida animal, todo astro, toda dimensión, porque se habla de muchas dimensiones, al menos 4. Se habla de túneles, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. Los túneles, ¿cómo? Los agujeros, ¿qué? De gusano. Bueno, yo no sé si eran de gusano, pero se refiere a esos. ¿Sí? Pero todo lo que exista fue creado por Él, excepto la maldad que es incubada en el corazón de algunos seres humanos y del mismo diablo. Eso no procede de Dios. Pero en la libertad que Él nos da, algunos seres humanos han hecho eso. Amén. Entonces, por favor, descansemos en Él. Ahora, la vida después de la muerte es un asunto similar. La Biblia no busca decirnos, mire, no, simplemente enseña claramente, ampliamente sobre eso. Vamos a hablar primeramente sobre la vida. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Uno de los interrogantes más grandes que tiene la filosofía es, ¿qué es la vida? Otro es, ¿de dónde viene la vida? Otro es, ¿qué es la verdad? Bueno, Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Es una respuesta concluyente. No nos rompamos la cabeza. Jesús es un personaje histórico. Jesús no es un invento, no es un mito. La tierra está llena de historia, la historia está partida en antes de y después de. Así que Jesús es un personaje que se puede estudiar desde la sociología, desde la historia, desde la antropología. Tenemos más de 2000 años para comprobar la existencia de Jesús. La resurrección de Jesús no es una creencia de los evangélicos, es un hecho histórico, documentado. Cientos y cientos de personas murieron, dieron su vida gustosos, sintiéndose bienaventurados por testificar de Jesús. ¿Por qué? Porque lo vieron resucitado. Nadie va a morir por una mentira, ¿verdad? Entonces Jesús Él es la vida. Partamos de eso. En segundo lugar, la vida terrenal procede del Señor Jesús. Lo que usted haya visto, si ha visto documentales de la vida cósmica y han visto todo lo que habla del Sol, por lo menos para salir del sistema solar, la Vía Láctea, nos demoraríamos montados en un rayo de luz, o sea, la velocidad luz, 99 años. Así que ningún ser humano puede montarse en un rayo de luz y salir. Nadie podrá salir jamás de la Vía Láctea. Tendría que irse en una nave y la gente ir naciendo y muriendo por el camino para poder llegar a algunas personas con vida fuera de la Vía Láctea. La estrella más pequeña que se conoce es el Sol. Es la estrella más pequeña conocida. Hay estrellas que se calcula que son más de 250 millones de veces más grandes que el Sol. O sea, son cosas demasiado grandes. Sin embargo, la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, en el principio era el verbo. En el principio, cuando comenzaron a aparecer todas las cosas, el verbo era, y el verbo es Jesús, ¿no? O sea, el verbo existía. La palabra era es un verbo irregular, el verbo ser o estar significa que Él estaba, era, existía. Él estaba en el principio, antes de que hubiera espacio sideral, antes de que hubiera estrellas y estuviese todo este universo infinito para nosotros. Jesús era, Jesús existía, Jesús estaba. Luego dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él acompañaba a Dios
y era Dios. Dios es compañía, no es un Dios, un personaje allá abandonado en una soledad horrible, no. Dios es compañía, por eso nos creó a nosotros seres sociales. Necesitamos de una familia, necesitamos de compartir, nos hacemos falta los unos a los otros. Y el secreto de la espiritualidad es darnos lugar en el corazón sin egoísmo y sin maldad los unos a los otros. Sencillísimo, pero nos hemos complicado demasiado en construir la vida, en la forma de vivir. Este era en el principio con Dios, o sea, el verbo del que estamos hablando. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas. Y cuando hablamos de la palabra todas, se usa un término griego que significa todas. Todas. No queda ninguna por fuera. Todas las dimensiones. Las constelaciones, las Pléyades, en la tierra, los mares, los océanos, los diamantes, las esmeraldas, el petróleo, todos esos minerales por los cuales la gente se enloquece buscando dinero. Todo eso lo hizo Jesús. Cuando usted encuentra un insectico del más chiquitico, hay unos insecticos que me sorprenden, ¿no? ¿Ustedes conocen un garigari? ¿No? Mundial se los va a aprender los garigaris. ¿Conocen cuáles son los piojos? Bueno, el piojo es un elemento que le da uno en la cabeza. El garigari le da en la cabeza a los piojos. Es una broma, ¿sí? Hay otros más chiquititos que son los pispirispis y suelen nacer en la cabeza de los garigaris, ¿sí? Pero no se preocupe por eso, ¿sí? No vamos a hablar de eso ahorita. Solamente quiero que usted sepa que la Biblia enseña que este verbo a quien vinimos a adorar es el creador de todas las cosas. Estamos hablando de la vida después de la vida y yo quiero teorizar un poquitico hoy, por eso tengo un lenguaje un poquitito poco acostumbrado, pero espero en Dios hacerme entender. La vida, toda la creación, ustedes saben que la tierra gira en una dirección, que el sol consume cierta cantidad de materia prima por segundo. ¿Alguien sabe cuánto consume el sol de materia prima por segundo? Creo que son 60.000 toneladas, no, 60 millones de toneladas de helio e hidrógeno consume el sol por segundo. Creo que esa es la fórmula que hay, ¿sí? Eso es algo impresionante. Cuando sale una supernova, hay una explosión en el núcleo solar y esta ola de calor y de luz sale, se demora del núcleo, no recuerdo cuántos tiempo, pero es mucho tiempo, y cuando sale tendría energía suficiente para consumir completamente toda la Tierra, una sola supernova, ¿cierto? La luz que nos llega hoy salió del sol no hoy, salió hace muchas horas y tomó mucho tiempo para llegar a nosotros. Todo eso son sistemas que Jesús los controla con la palabra de su boca. La tierra no puede dejar de girar al mismo ritmo, porque si deja de girar al mismo ritmo, simplemente los árboles se arrancan, los edificios vuelan por el espacio, los carros no podrían, tiene que haber una sinergia. Es un término que yo no lo entiendo mucho, pero ustedes lo entienden mejor que yo. Y la velocidad debe ser exacta para que no haya esos cambios. Si el sol se le ocurriera acercarse demasiado, nos chamusca a todos. La tierra explotaría y todos moriríamos consumidos en fuego. Pero si se retira un poquitito, ¿sí?, entonces moriríamos congelados. Tiene que haber una medida precisa. La razón por la cual las aguas del mar no se vacían es porque hay una energía entre la luna y las salinas del mar, y entonces se genera, hay un campo energético entre la luna y el mar para controlar las aguas, y así, aunque la tierra es una esfera y está rodeada de agua, la fuerza, la energía que Jesús colocó en la luna controla las aguas de la tierra. Y todo funciona con la palabra de la boca de Jesús. Hebreos capítulo 1, dice así la palabra. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios nos habló a través de Moisés, nos habló a través de Abraham, nos habló a través de David, nos habló a través de Daniel, de todos los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, el mismo verbo que les mencioné ahora, Jesús, a quien constituyó heredero de todo. Y todo es todo, ¿sí? Dígale que está a su lado izquierdo, también tú eres herencia de Jesús. Porque también a ti te dio el Padre por herencia para Jesús.
Dice la palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, por todos los siglos. Así de sencillo. Es importante contemplar a Jesús un poquitito más, pero hoy estamos hablando de la vida después de la muerte. El cual y por quien asimismo hizo el universo. El medio a través del cual Dios hizo el universo se llama Jesús. Jesús es la persona en la deidad quien creó el universo. Y luego sigue diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, el sol no se reduce de tamaño. Por leyes lógicas de termodinámica, una masa incandescente se va a consumir, ¿verdad? Pero algo ocurre extraño con el sol, que en vez de reducir su tamaño, dicen que está creciendo. En vez de reducir tamaño, que es lo normal porque está quemándose, haga un ensayo sencillo. Coloque una caneca con combustible, préndale fuego y por razones lógicas el combustible va a comenzar a agotarse. Pero el sol quema y 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 quema, puntos suspensivos, y en vez de agotarse, crece. ¿Por qué? Porque Jesús, el que vino a la cruz del Calvario, ese Señor, con la palabra de su poder, sustenta el tamaño, el calor, la luminosidad, la energía, sustenta todos los ecosistemas que se le pueda ocurrir. Todo lo sustenta Jesús con la palabra de su poder. ¿Ven? Entonces Jesús es la vida. Respecto de la vida humana, la vida después de la muerte, bueno, yo quiero leer el siguiente versículo porque es muy bonito. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! Ese es Jesús, ¿sí? Pocas palabras, ¿verdad? Pero acabamos de mirar un poquitito que la vida viene de Jesús y Jesús lo sustenta. Respecto de la vida humana, la vida después de la muerte es mostrada como un hecho fidedigno. Hebreos capítulo 9, versículo 27, le doy oportunidad a los que están tomando apuntes, dice la escritura, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. O sea, no hay reencarnación. No es que murió, reencarnó, volvió a morir, no, murió una vez. Más tarde voy a mostrarles en otros textos de la palabra cómo la Biblia dice lo mismo. No hay reencarnación. La idea de la reencarnación son puras conjeturas humanas, pero la revelación bíblica dice que no hay vida. Muy bien. Nuestro Señor Jesús argumentó para demostrar esta verdad. Escúcheme bien. Estamos hablando de la vida después de la muerte, ¿verdad? Y estoy diciéndole que Jesús argumentó para demostrarles, se tomó el tiempo de decirle, one moment, yo quiero explicarles que por la Biblia está demostrado que hay una vida después de la muerte. Leamos en el Evangelio según San Lucas capítulo 20 y a partir del versículo 29, por favor. Dice, hubo pues 7 hermanos, 7 varones. Y el primero tomó esposa y murió sin hijos. O sea, dejó una viuda joven y sus hermanos siguen siendo solteros. Y el primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, esta es una pregunta que le hicieron unos saduceos que creen que no hay espíritu, que no hay resurrección, que muerto el perro acaban las pulgas. Respecto del perro sí, pero no de los seres humanos. El perrito no tiene alma, él es intrascendente, ahorita que lo vamos a mirar. Los seres humanos sí somos trascendentes, trascendemos de la esfera terrenal a una esfera espiritual, porque no estamos circunscriptos solamente con la materia, sino que procedemos del aliento divino, somos personas inextinguibles, llamados a heredar la vida eterna, y con la vida eterna la responsabilidad por el lugar de destino eterno, que es lo que estamos peleando todos los días en la tierra. Muy bien. Dice, en la resurrección, esta es una pregunta para tentar a Jesús, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. David próximamente, ¿no? Alejandra.
Muy bien. No sé quién otro, pero estoy oliendo a cosecha de matrimonios. ¿Sí? Eso me bendice mucho. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. O sea, después de que la persona muere, ya no puede volver a morir. Muere una sola vez, no hay reencarnación. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Qué significa esto? ¿Qué muestra? ¿Qué nos revela? Jesús les dijo, delante de Dios, Abraham y Jacob siguen siendo sus siervos, aunque murieron hace 2000 años, porque están vivos para Él, están con Él, están en otra dimensión espiritual, no están en la dimensión terrenal, no están en Medellín, no están en Palestina, en la tierra por la cual caminaron, pero al morir están vivos, presentes, activos, conscientes en relación con Dios. Esto es muy claro, ¿verdad? En segundo lugar, el Señor Jesús reveló acerca de la vida y de la muerte. Una cosa es que Él argumentó en la Biblia y fuera suficiente con eso, ¿verdad? Pero ahora miramos la revelación. Lucas capítulo 16, la semana pasada lo leí, el día miércoles, a partir del versículo 19, tenga la cortesía, búsquelo para que lo leamos juntos. Lucas 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. El hombre era generoso, pero borrachito, toma trago y quién sabe qué más cosas. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel y lleno de llagas. Y entre líneas entendemos que este hombre era temeroso de Dios, recto, apartado de lo malo. Entre líneas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, por favor, esta palabra está con mayúscula, es una palabra griega. La palabra está con mayúscula porque es un nombre, es un sustantivo. Y los nombres se refieren a algo, a una persona, a un nombre, ¿verdad? Y el Hades, según los griegos, es el lugar de los espíritus desencarnados. Pues se llama Hades. Muy bien, sigo leyendo. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Abraham estaba vivo, lo vio. No dice que vio una foto de Abraham o una estatua. No, vio a Abraham. ¿Cómo lo conoció? Yo no sé. ¿Sí? Tal vez escuchó que hablaban y dijo, ese es Abraham. Y vio a Lázaro, el cual sí era muy reconocido para él, porque él de vez en cuando le tiraba una migajita, una limosnita, de vez en cuando por aquello de la caridad, pero nunca lo cuidó realmente como era correcto. Entonces él, o sea, el rico, es interesante que el rico no tenga nombre, pero sí el pobre que es aprobado por Dios, ¿no? Otro día hablaremos por qué no aparece nombre para el rico. De pronto la próxima semana, es un estímulo para que vengan, ¿no? O para que escuchen el sermón. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aquí se nota la visión de ¿no? Él quiere tener siervos hasta después de muerto que atiendan sus necesidades. Él cree que Lázaro sigue siendo su siervo para hacer los mandados aún después de muerto. Algunos creen que la vida es mandar. Algunos se creen así, no, yo nací para mandar. Digo, no, ni siquiera Jesucristo vino a mandar. El Hijo de Dios vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que aprender a servir, no a mandar. Pobrecito este rico con su mentalidad tan extraña.
Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, quiero hacer una claridad. No significa que la riqueza, el que es rico se va para el infierno y el que es pobre se va para el cielo. Que quede claro. Hay ricos que irán al cielo y hay pobres que irán al infierno. Porque el que no teme a Dios y se arrepiente, el que no deposita su confianza en Cristo nuestro Salvador, puede ser rico o sea ser pobre, va para el infierno. Pero un hombre rico, una mujer rica, ojalá que todos fuesen ricos o todos fuésemos ricos, pero con un corazón realmente puesto a los pies de Cristo, realmente transformados por su poder. Que quede claro esta salvedad. Y hay algo más aquí. Además de todo esto, una gran cima. Mire que está con S, no con C. Y no es por problema ortográfico. El escritor sabía bien la diferencia entre cima con S y cima con C. Cima con C es un promontorio, una cima o una superficie. Pero cima con S habla de un abismo. Dice: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de aquí pasar allá. No se puede pasar de la condenación a la salvación después de muerto. No es que cuando los ricos, cuando los familiares, van y depositan el dinero y le ofrecen misas y responsos de cada año, entonces el alma va purgando las penas y después de dar muchas dádivas, entonces el alma es redimida del purgatorio. El purgatorio no existe. Este está aquí en llamas, pero no está purgando sus penas, está pagando la cuota inicial de su condenación eterna. Solamente la cuotica inicial. Porque un día lo van a resucitar en cuerpo y alma y lo van a llevar a terminar de pagar sus fechorías, su obediencia, su necedad. Pero de eso no vamos a hablar hoy mucho. La próxima semana seguramente vamos a ampliar de eso. Hoy sigamos hablando acerca de la vida después de la muerte. Entonces le dijo, está hablando el rico sin nombre, porque no está, no lo voy a decir por qué. Después usted va a venir. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren cómo en el infierno hay un clamor para que Dios envíe misioneros. Y Abraham le dijo a Moisés, o sea, los escritos bíblicos, y a los profetas tienen. Es el Antiguo Testamento. No se refiere solamente a la persona de Moisés, sino Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Reyes, Crónicas 1, 2 y todo lo que siga sumando, todos los libros del Antiguo Testamento. A ellos los tienen. Óiganlos. O sea, escuchen la palabra. Ya Dios ha hablado. Escuche, haga caso, corríjase, enderécese y tranquilo. No tiene que preocuparse. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Mire, Jesús dijo claramente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El que tiene corazón para Jesús, al escuchar el evangelio, se convierte, se consagra. El que no tiene corazón, no. ¿Por qué? Porque es necio, predispuesto para el mal y no quiere arrepentirse del mal. Quiere seguir perseverando en sus propias apreciaciones. Quiere perseverar en su propia forma de vivir. Y esto lo va a mantener perdido. ¿Amén? Entonces ya mostramos que Jesucristo dio revelación, argumentó, enseñó acerca de la vida después de la muerte. En cuanto al resto de la creación, plantas, animales y todo lo que llamamos seres vivos, estos viven mientras el Señor las sustenta. Luego perecen y dejan de ser. Porque si yo hablo de la vida después de la muerte, tengo que preguntar: ¿los perros tienen vida después de la muerte? Me encontré algo curioso en Ecuador. Hay un cementerio y tiene un lugar donde guardan las cenizas de las personas. Y las personas pueden ir a alquilar una sala, sacar las cenizas y sentarse a tomar café, a almorzar, a pasar un día con las cenizas de su difunto.
Algunos lo hacen con las cenizas de su gato, de su perro, y están esperando encontrar el perro en la eternidad. Hay un gran problema con la humanización de los animales y hay un gran problema con la animalización de los seres humanos. Son dos cosas que están hoy vigentes. Han reducido al ser humano, y de hecho el ser humano es un animal político para unos, un animal con lenguaje para otros, pero animal. Digo, no, 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 mis hijitos. Los animales son animales, los seres humanos somos humanos. Dos cosas muy diferentes. Cuando se humaniza el animalito, ahora quieren pagarle seguro social a los animales. Incluirlo en un plan de medicina y un plan de funeraria y en un plan de cementerio y con todo, ¿no? Ahora le hacen torta de cumpleaños y yo no tengo mayor problema con eso. Mi problema es que la gente no da un peso para ayudar a una persona, a una madre soltera, a una mujer cabeza de familia, a un huérfano, a un abandonado, no da un peso para sostener la obra del Señor, no invierten en construir un colegio, en construir una emisora cristiana, en construir un canal de televisión cristiano, no invierten nada en eso, pero están buscando mantener su pollo con pechuga, literal, su perro lo alimenta con pechuga, con carnes solomito. El alimento diario de un perro en algunos hogares sobrepasa los 20, los 30,000 pesos diarios o por comida, y no les da tacañería. Algunos tienen mucho dinero para hacerlo, pero yo discrepo e invito a la reflexión. Esto no es un mandamiento bíblico, pero le pido a Dios que el sentido común nos ilumine. Sin embargo, vamos a regresar. Salmo 104, versículos 29 y 30 dice, escondes tu rostro. Está hablando de las plantas. Leas el Salmo 104 completo y está hablando de los animales, de las aves, de los peces, de los árboles incluso. Dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Dejan de ser. No existe más el árbol. El que florecía, ese manzano que florecía rico, que producía cosechas, ese almendro se muere. Ese eucalipto, hay árboles centenarios y un día, de la noche a la mañana, comienzan a marchitarse. Y están secos desde las raíces, desde lo más profundo de la tierra. Dice, ¿qué pasó? La Biblia lo explica. Jesucristo hizo algo. ¿Qué hizo? Escondió su rostro de ellos, les quitó el hálito y van a dejar de ser. Va a tomar un tiempo, algunas maderas duran más tiempo en podrirse, pero finalmente se pudren y se convierten en polvo. Envías tu espíritu, ojo a esto, son creados y renuevas la faz de la tierra. Así que hay una continua recreación de la creación porque Jesús lo vive haciendo. Él vive haciéndolo. La creación es originada por la intervención de Dios, es obra de Él y debe ser cuidada, valorada por nosotros como su obra. Escúcheme bien, usted no puede andar maltratando a un animal o destruyendo la fauna, la flora, contaminando los ríos. Hay gente irresponsable que va a la playa y botan todos los residuos en la playa, como si la playa no tuviese dueño. Pero a la luz de esto, cada cosa que usted encuentre es una obra de Jesucristo y es una obra que debe de ser respetada, cuidada, administrada con algún nivel de solemnidad. ¿Por qué? Porque tiene un originador y un cuidador que es Jesucristo mismo. ¿Me voy a entender? Yo esto lo aprendí muy claro de mis padres. Padre, mi papá era un hombre riguroso, no era cristiano, pero el Espíritu Santo le enseñó muchas cosas que no, por ejemplo, nunca se puede mirar un animal en una cópula. No se puede mirar una cópula animal, eso era algo incorrecto. Yo, ¿por qué tienes que mirar eso? No, respeto. Hoy los seres humanos quieren copular con animales. Es una perversión, ¿sí? Es una degradación terrible. Hoy los seres humanos colocan a los animales a matarse el uno contra el otro. Y los crían, los alimentan, los entrenan para que se maten. Esto es perverso. Esto es totalmente ajeno al amor, ajeno a la reverencia por las obras de Dios. Pero muchos cristianos también participan de eso porque no leen la palabra del Señor. A la luz del texto que leí, que Él envía su espíritu para hacerlos y un día aparta su rostro, retira su espíritu, implica de que todas las cosas son sustentadas por Él. Las plantas son sustentadas por Él.
Y al morir una planta o un animal no es trascendente. ¿Qué dice la Biblia? Deja de ser y vuelve al polvo. No hay trascendencia. En cambio del ser humano, la Biblia es clara cuando dice, el polvo vuelve, la tierra vuelve al polvo que lo dio y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Muy bien. Entonces, cuidado, por favor. Es una gran torpeza, muy grande, tratar de equiparar al hombre con la condición animal. Muy bien. ¿Qué pasa en la vida de una persona humana cuando muere? ¿Verdad? La separación del ser espiritual, del ser físico, es lo que llamamos muerte. La palabra necros, muerte, habla de separación. Y es el texto que acabé de citar. Yo ya lo leí en días pasados, entonces no lo voy a leer. Bueno, voy a leerlo nuevamente, ¿vale? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Por aquello del amor a los que no vinieron el miércoles. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Carbono, ¿verdad? Tenemos un poco de sustancia, tenemos minerales, proteínas, pero finalmente somos materia. Y el espíritu vuelve a Dios que dio. ¿Cómo es eso de que el espíritu vuelve a Dios que lo dio? Es una buena pregunta, ¿no? Es como si Dios recuperara esa porción de aliento que salió para darle vida a la persona. ¿Alguno de ustedes vio Highlander alguna vez? Era un individuo que era inmortal. Y entonces él venía y peleaba con otros inmortales. Y la única manera en que esos mortales se convertían en mortales es cuando les cortaba la cabeza. Y al cortarle la cabeza, entonces toda la vida, la vitalidad, el vigor, la eternidad volvía a él. Y ahora él tenía más fuerza, más habilidades, más conocimientos, más talentos, porque todo el espíritu del difunto le pasaba a él. Algunos piensan de esa manera. Por esa razón, el hombre después de muerto, su espíritu vuelve a Dios que lo dio y el ser humano no vuelve a existir. Y digo, escúcheme bien. Cuando el ser humano fue creado por el aliento de Dios, Dios creó una persona que tiene pensamientos, criterios, voluntad, sentimientos, y basado en eso toma decisiones y hay consecuencias para sus decisiones correctas o incorrectas. ¿Me hago entender? Así que ya el espíritu que regresa a Dios regresa como persona, con un historial, con una caja negra. Dios no lo va a destruir. En la eternidad Dios no lo va a destruir. Dios lo va a premiar según sus obras. Algunos, riquezas, honra y vida. Otros, que Dios tenga compasión y nos ayude. Muy bien. En Romanos capítulo 10, versículo 14, nos muestra que cuando una persona muere, tiene que asistir ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es eso? Vamos a mirarlo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Qué es que este hermanito o esta hermanita tiene el cabello muy cortico? Que porque se lo pinta, que porque tiene blue jeans todavía, que ya debiera ser dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, si está dirigida por el Espíritu Santo, ¿cómo se va a poner un pantalón? Hay tanta crítica en algunos lugares que francamente es una pena. Una pena. Yo llegué alguna vez a un lugar y pedí una porcioncita de chancho. Y los que fueron conmigo, todos pidieron carne de pollo o de res. Y me miraban. Y una fue más valiente. Digo, ay, pastor, ¿usted va a comer cerdo? Y yo no caí en cuenta en el momentico. Pero yo estaba orando, estaba como espiritual ese día. Acababa de predicar. Y me invitaron los miembros de la iglesia, unos líderes, a cenar. Entonces yo comprendí que era una cuestión doctrinal. Y dije, ya lo pedí, ¿qué hago? Lo devuelvo. Porque la palabra dice que por causa de la conciencia de los demás, yo debo abstenerme de comer. Entonces yo me detuve. No éramos muchos, éramos como 4 o 5. Entonces yo hago una claridad. Entonces abrí la Biblia y expliqué por qué razón yo podía comer cerdo con libertad. Era una figura de los gentiles. Los animales inmundos eran una figura de los gentiles.
Cuando el apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, un día llegó a la casa después de haber estado en la oración matutina, llegó en ayunas como al mediodía, con un hambre que parecía dos. Entonces le dijo, amor, traigo hambre. Le dijo, mijo, espera un momentico, te caliento una arepa. Y mientras que va a preparar una tortillita o alguna cosa, él subió a orar y cuando estaba orando vino una revelación y le mostró todos los animales inmundos. Y le dijo, Padre, levántate, mata y come. Dijo, Señor, yo no soy el hombre de labios inmundos. Nunca mis labios han probado cosa inmunda. Y dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Afuera está un hombre, ¿sí?, que es romano. Para los judíos, un perro romano, porque así se referían los perros gentiles, despreciable. Uy, por allá no voy. Pero este hombre, en oración, un ángel se le apareció y le dijo, tus limosnas y tus oraciones han subido como ofrenda delante del cielo. Y como tú crees en mí, yo quiero revelarte el camino de la salvación. Vaya a tal lugar. Hay un hombre llamado Simón. Hágalo venir. Él le va a enseñar el camino. Le va a dar los toquecitos que le hacen falta. Y él fue y lo llamó. Y cuando comenzó a hablar y presentó a Jesucristo, Jesús derramó el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó del Espíritu Santo. Y entonces entendemos que los animales inmundos a los que hace referencia se refiere a los seres humanos pecadores, que en Cristo Jesús todos encontramos acceso para entrar al reino de los cielos. Si no fuera así, yo no tendría parte, porque yo no soy judío, y al no ser judío, no tendría parte, pero fuimos incluidos todos los gentiles. Es cuestión tan sencilla, pero algunos todavía quieren devolverse al Antiguo Testamento a hacer su teología basados en el Antiguo Testamento. Las cosas se aclaran a la luz de Cristo, las cosas se aclaran ante Jesús. Espero en Dios, está haciendo bendición para ti que me escuchas, que Dios nos ayude. Dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando una persona muere, vienen los ángeles y los llevan. Su servidor tuvo la experiencia de morir una vez, en un sueño, en una visión. Y yo estaba tentado a pecar. El pecado estaba durmiendo a mi lado. Era solamente tirar la mano y echarle mano. Y cometer pecado. Así de fácil. Pero Dios, que es misericordioso, me llevó al infierno esa noche. Entonces yo muero y vienen los ángeles, pero no los de Dios, los caídos. Y los vi. Y me tomaron y me llevaron al infierno. Cuando yo tenía la esperanza de que fueran ángeles de Dios. Cuando voy llegando a un lugar oscuro que huele horrible y escucho las risas de sorna, de burla de los demonios, yo volteo a mirar y me doy cuenta quiénes son los personajes que me llevan. Y arranco a aclamar a Jesús, a invocar al Señor. Y cuando de pronto ¡pum!, terminé sentado en la cama y la habitación estaba oliendo a azufre y me di cuenta que era una visión en sueños. Entonces dije, mejor es que me corte la mano y no que la estire para hacerlo malo. Y cuando me acosté después de orar y pedirle perdón, se repitió el sueño, como para que no me quedara duda que era una visión de Dios y que el tema era serio. Y que usted, cuando es lavado por la sangre de Cristo, es mejor que se corte el brazo y no que vuelva a pecar. Yo prediqué eso el domingo pasado. ¿Sí? Y no espero verlos ahora mutilados. Espero que ninguno se mutile. ¿Sí? Espero que se conviertan, que se consagren, que circunciden el corazón, no el prepucio, sino que circunciden verdaderamente el corazón. Muy bien. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, aclara, porque es necesario que todos comparezcamos, que todos nosotros, hablando de los creyentes, no somos exentos de ese juicio, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que hay recompensas positivas y recompensas. Hermanos queridos, no juguemos con esto. No juguemos con esto.
porque ya es sin retorno el viaje. Ya dijimos que no puede morir otra vez. Este tribunal no es el mismo juicio final, pero sí define a la persona desencarnada si puede ir al seno de Abraham o debe ir al Hades de tormento. Ya miramos que en el Hades de tormento, el Hades está separado en dos partes, ¿verdad? Una parte que se llama el seno de Abraham y otra el lugar de tormento donde está Abraham, y que hay un abismo que lo separa. Entonces, ¿por qué razón uno está aquí, otro está allá? Porque pasaron por el tribunal de Jesús y Jesús revisó. Te preguntó, si tú llegaras a pasar a la eternidad hoy y llegaras al cielo y Jesús te pregunta, nene, nena, ¿por qué crees que tengo que dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le responderías? No, yo procuré ser bonito. Yo hice obras. Mire que yo me congregaba por lo menos cada 20 en la iglesia. Yo leía la Biblia cada vez que el pastor decía, ahora en la Biblia leamos, yo era muy juicioso y la leía. Yo recuerdo, hice un examen como entre unos 80, 90 líderes, y todos comenzaron a decirme, no, es que yo me arrepentí. Dijo uno, yo me arrepentí. Dijo, no, yo dejé lo malo hace mucho tiempo. No, es que yo vivo para servir a Jesús. Yo le dije, ninguna de esas respuestas satisface el corazón de Dios. La única respuesta, ya la leímos hoy. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única respuesta válida es, Señor, tú me salvaste con tu sangre. Y estoy aquí por la fe en ti. Si usted no vive únicamente por la fe en la obra de Jesús, como su única dignidad, la única dignidad que tú tienes no es tu lindo carro, ni tu linda ropa, ni tu cargo, ni el lugar donde vives, el lugar donde compras, donde pasas vacaciones. Eso no es lo que define tu dignidad. Tu dignidad la define Jesús. Pongamos cuidado. Es la sangre de Cristo la que te cubre. Y cuando has dispuesto tu corazón para vivir confiado en Él, entonces tienes ingreso a esa vida eterna. Amén. Entonces espero en Dios que a partir de esta pequeña meditación usted tome la determinación de vivir cada día confiando en la sangre de Jesús y conduciéndose como alguien lavado por la sangre de Jesús. Reconozca la sangre, valórela, dignifíquela, reconozca su condición de comprado por Jesús y camine reverente por la vida, de día, de noche, a solas y acompañado, en cualquier lugar. Camine como alguien comprado por la sangre de Jesús. Le será tan fácil cuando llegue y Pedro o al que esté allá en la portería del cielo le diga, ajá, nene, ¿por qué? Muéstrame tus credenciales para poder entrar. ¿Tienes visa o no tienes visa? Dice, claro que tengo visa. Tengo la platinum, tengo la diamante, tengo la sangre de Jesús, perfecta y santa, que me cubre. Por Él yo tengo acceso a este reino. ¿Sí? No, yo tengo 25 años de ministerio. He sido anfitrión, he sido ujier, he sido un servidor, un diezmador. Qué pena, nene, la sección es otra. Muy bien, la sección de consolación es llamada seno de Abraham. La sección de tormento recibe su nombre, Hades. Y hay unas conclusiones que las he venido manejando durante la reunión, durante esta meditación, y quiero que quede claro, ¿no? La vida después de la muerte, o vida después de la vida, o vida futura, o existencia post-mortem, o ultratumba, o vida en el más allá, es un hecho. La Biblia es más clara que el mediodía, ¿no? Todos los seres humanos viviremos la recompensa por la vida de fe, amor y obediencia, o las consecuencias eternas de una vida separada de Dios. Todos los seres humanos. ¿Sí? Yo sé que no existe ningún ser humano cristiano infalible. Yo no me considero un cristiano infalible. Por eso no me justifico por mis obras. La única infalibilidad le corresponde a Cristo y Él nos ha hecho perfectos por su sangre, por su obra.
no por nuestras acciones. Tenemos pues la voluntad de conducirnos rectamente, espero en Dios, de amar a Dios y cada día aborrecer lo malo, cada día luchar contra el pecado, evadir las tentaciones, confesar los errores cometidos, pero siempre justificarnos solamente por la obra de Jesús. En segundo lugar, la vida después de la muerte nos enfrenta a una realidad. Hay un Señor que nos tomará en cuenta la gestión terrenal y habrá consecuencias. Habrá consecuencias. A través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento. Si quiere buscar, por favor, Eclesiastés capítulo 12, tenga la bondad. Eclesiastés capítulo 12. Hágame la cortesía de leerlo. Y dice, versículo 13 del Antiguo Testamento. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el tribunal de Cristo van a venir, ¿qué televisión viste? ¿Qué televisión? ¿Qué tipo de cine te gustaba? ¿En qué te deleitabas? ¿Cómo fue tu noviazgo? ¿Sí? ¿Realmente estamos llegando los jóvenes vírgenes al matrimonio? ¿Sí? ¿Va a llegar la verdad? ¿Sí? Algunos hoy día nacieron hombres y dicen, no, yo no quiero ser hombre, yo quiero ser otro punto intermedio entre hombres y mujeres. Es una rebelión contra Dios. Dios te hizo hombre. A algunas mujeres les pasa lo mismo, están inventándose otras cosas modernas que no son correctas. Y la comunidad académica está justificándolo. Pero hay una palabra, una Biblia. Romanos capítulo 2, y con esto terminamos. Tenga la cortesía, busque Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Por favor. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Hay quienes leen la Biblia para discutirla. Dios tenga compasión de ellos porque ya de lejos están bajo juicio. Sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano, al que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay coima, no hay apellidos, no hay nacionalidad, no hay raza, no hay identidad de género. No, allí no hay influencias extrañas. Allí todo es justicia. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Si pueden, lean conmigo el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí estoy hablando del juicio final, pero vamos a tomar otro día para eso. Hay un juicio para actualmente, pero un día las personas
va a haber un juicio final, diferente a este juicio, el gran juicio del trono blanco, algo todavía más temible, y vamos a mirarlo en otra reunión, en otra charla sobre acontecimientos futuros. Yo te invito para que no te llenes de temor, llénate de sabiduría, aborrece el pecado, cree en Jesús, toma decisiones, no creas que esto es un mito, toma la decisión de ser un cristiano auténtico, conságrate a Cristo, vive para Él y vas a disfrutar de la abundante vida que Cristo tiene preparada para nosotros. Vamos a estar